Ya, muy bien. Entonces estamos encontrando el punto de operación de los diodos. En el primer diodo conocemos el voltaje del diodo. La corriente del diodo no la sabemos, pero por ahí Gonzalo ya nos dijo, a ver, ¿cuánto era la corriente en el diodo 1? Inge, pero dijo que era la misma, pues. Entonces sí vendría a ser. Correcto, ¿verdad? Por un simple análisis que usted acaba de hacer, usted sabe que esa corriente principal del diodo va a ser igual a la corriente. Todo el circuito en serie viene a ser la misma. Correcto. Todas las corrientes que están ahí representadas son iguales, por lo tanto todas son iguales a 0 miliamperios. ¿Y por qué? Porque ya dijimos que las corrientes en serie son iguales. Son las mismas. ¿Sí? Son las mismas. Por lo tanto aquí la corriente es de 0. Muy bien. Sí. Ahora vamos a encontrar la corriente en el punto de operación, perdón, en el diodo 2. El punto de operación en el diodo 2. ¿Conozco el voltaje del diodo 2? Voltaje no. No, ese sí no. Ese no lo sabemos, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo lo podemos encontrar. ¿Conozco la corriente en el diodo 2? Sí, ese sí. La misma, Cero ¿verdad? mismo. 0 miliamperios. 0 Muy bien. miliamperios. Entonces me falta determinar ese voltaje en el diodo 2. Para ello, lo más fácil que se me puede hacer es encontrar a través de la malla. Malla. ¿Sí? Voy a bajar aquí un poquito para tener espacio. Entonces aquí la malla siguiendo me dice menos 15 voltios más el voltaje en el diodo 1 que son 0,3 voltios más en el voltaje en el diodo 2 que no conozco y es el que quiero determinar y más el voltaje en la resistencia de 25 kiloohmios que lo voy a representar de esta forma. 25 kiloohmios que va a multiplicar a la corriente que circule a través de él y todo esto igual a 0. La corriente va a ser, por lo tanto, ya dijimos cuánto era la corriente a través del circuito. 0 miliamperios. 0. Por lo tanto, el voltaje en el diodo 2 es igual a 15 voltios menos 0,3, 14.7 voltios. Esto es lo que le está llegando a mi diodo 2, ¿sí? 14.7 voltios. Este es mi voltaje de polarización en inversa. ¿Sí? Muy bien. Encontré la polarización, el punto de operación del diodo 1, del diodo 2. ¿Podré encontrar ahora el voltaje de salida? Que está en esa resistencia de 25 kiloohmios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto es el voltaje de salida? El voltaje de salida es igual a los 25 Ya, a 0, Inge. a 0, ¿verdad? Porque la corriente Claro, es 0. porque la corriente es 0. El voltaje es multiplicado por 0 es 0. 0 voltios. ¿Sí? Correcto. Entonces porque está en serie, ¿mande? porque está en serie también se hace 0. Correcto. No estuviera en serie, no se hiciera 0, ¿no? Porque la corriente no sería igual. Muy bien. Ahí sí son distintas. Correcto. Muy bien, vamos a hacer ya un último ejercicio para ir finalizando la clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Está claro, y solo por ahí hacer un recorderi de los análisis. ¿No? Ya, muy bien. Ya cuando hagamos en paralelo. ¿Mande? Saber la caída de voltaje del silicio y del germanio, digamos. Claro, por eso les decía que le hagan una captura de pantalla justo ahí para que le tengan a la mano. ¿Sí? Muy bien. Tener una cartita por ahí. Sí, un pequeño formulario. Están en modalidad virtual, pueden tranquilamente trabajar así. Ya les voy a dar la siguiente clase. Vamos a ver las caídas de tensión de los diodos LED para poder trabajar con diodos LED, ¿no? Entonces aquí
voy a colocar 2 diodos de silicio. Dos diodos de silicio, una caída de tensión de 12 voltios y una resistencia de 18 kiloohms. Y asimismo le pido determinar los puntos de operación y el voltaje de salida que lo voy a asociar a esta resistencia de 18 kiloohms. ¿Sí? Entonces lo que ustedes ya hemos repetido a lo largo de la clase, ¿no? Esta caída de tensión genera un flujo de corriente que va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito. Hay un guau por ahí. Mandé un guau. Muy bien. Y después de esto, ahora sí puedo establecer la polarización del diodo. Y para no escribir todo, yo voy a escribir aquí el diodo 1. ¿Cómo está polarizado este diodo 1? ¿En inversa o en directa? Inversa. Correcto. Y el circuito equivalente es un circuito abierto, ¿verdad? Bien. Sí. ¿Que tiene una caída de tensión? Sí. ¿Pero qué le pasa a la corriente? Está en cero miliamperios. Ya es cero. ¿Y el diodo 2 cómo está polarizado? Indirecta. En directa. ¿Circuito equivalente? Ahí hay ¿Una caída de tensión de cuánto? de 0,7 voltios. Ya, muy bien. Y si aquí, 0,7. ¿Y qué pasa con la corriente? Fluye, ¿verdad? sí, Fluye la corriente. Muy bien. Fluye. Entonces, una vez que ya hemos encontrado el circuito equivalente, lo reemplazamos. Y si ya vamos haciendo memoria, analizando, vemos que está igualito al ejercicio anterior, ¿verdad? Aquí tengo 12 voltios. Por aquí tengo un circuito abierto. Por acá tengo una caída de tensión. Y por acá tengo la resistencia de 18 kiloohms. Aquí tengo 0,7 voltios. Por aquí tengo una caída de tensión, ¿sí? Por aquí hay un flujo de corriente. Y por acá la corriente se hizo C. ¿Sí? Entonces, muy bien. Establezcamos el punto de operación. Así ustedes ahorita, como ya hicimos un análisis inicial del circuito anterior, nos damos cuenta que es el mismo. ¿Cuánto vale el voltaje en el diodo 1? ¿Quién me dice y le hace así un cálculo rápido? ¿Quién me dice cuánto vale el voltaje en el diodo 1? Lo mismo que entra 12 voltios. Entra. Ya. Bueno, vamos a hacerle la malla para quitarnos la duda, por si acaso, ¿no? Tengo aquí, la malla me dice menos 12 voltios, más el voltaje en el diodo 1, ¿verdad? 12.7 para mí. Ya, más 0,7 y más el voltaje de salida, que resulta que se hace, ¿cuánto se hace este voltaje de salida? ¿Quién me dice? 11,3. Ya, lo voy a escribir así entonces mejor. No, ¿por qué? Si hay, si está ahí abierto el circuito. Ya, y más los está abierto 18. Correcto. ¿Qué le pasaba a esta corriente? Sí, a 0. Se hace 0. Correcto. Por lo tanto, el voltaje en el diodo 1 es igual a ¿cuánto? 11,3. Correcto, 11,3 voltios. Por eso quería ver si es que alguien por ahí, Benjamín, se aventuró a decir una respuesta, casi lo da, ¿no? No fueron los 12 voltios porque le faltó, la línea recta. Claro, le faltó. Yo decía 12.7, pero ya analizándole pasa acá a restar, pues ya claro. 11,3. Sí.
Entonces hay que restar la caída de tensión que come el otro diodo, ¿no? El otro diodo que se hace ahí, ¿no? Sí, pero eso no le comprendo ahí. Pero usted, se supone que la corriente ingresa por acá, por el diodo 1, diga. ¿Por qué le va a subir el voltaje? Me voy a sumar 0,7 voltios y ya queda, ya no me deja pasar, no pasa la corriente, diga. Pues, el flujo de corriente y ahí ya se hace cero, obviamente. Bueno, usted sí lo ve desde la lógica que le estoy viendo que dice Benjamín, ay, pero si acá ya se hizo cero, la corriente acá también ya se hizo cero y ya, ¿para qué hacer este análisis, no? Entonces, recordemos que la analizamos por separado, ¿sí? Los voltajes en serie no son iguales, ¿no? Los voltajes en serie no son iguales. Los voltajes en paralelo sí. Los voltajes en paralelo sí tienen que ser iguales, pero los voltajes en serie no. ¿Sí? Eso sí, sí. Pero este diodo que pasa aquí, con este diodo, pues simplemente queda relegado. Si bien se polarizó en directa, sí se polarizó, porque aquí sí hay tensión, o sea, la tensión sí cruzó, no sé si me entienden, la tensión sí cruzó, sí lo alcanzó a polarizar, pero el problema fue que la corriente ya se hizo cero y por tanto ya todo el circuito se va a hacer cero, ¿sí? Por eso el punto de operación del diodo 2, él dice porque mi otro amigo se hizo cero en la corriente, entonces yo también no puedo hacer nada porque estoy en serie con él, ¿sí? Entonces, sí hay tensión y sí hay corriente que lo alcanzó a polarizar. Y el voltaje en el diodo 1 es de 11,3 voltios y la corriente en el diodo es de 0 miliamperes. Y el voltaje de salida, fácil por simple extensión. A ver, ¿quién me dice así rapidito? ¿Cuánto es el voltaje de salida? 0. Correcto, 0 voltios. Y ya toda la corriente se hizo 0. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Sí? Continuamos el día jueves después de la prueba. ¿Sí? Continuamos con las clases normales. O bueno, en tal caso lo podemos ir dejando para el día viernes, dependiendo cómo estemos, ¿no? El día jueves. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Va a subir los videos, dije. Sí, ya le subo ahorita en la noche, ¿ya, chicos? Ya, listo. Listo, nos vemos. Chao, chicos. Que vaya bien, tengan una buena noche. Gracias, igualmente para ustedes. Chao, chicos.